Bueno, yo, en primer lugar, agradecer la invitación a participar en este acto, que me ha permitido además darme una vueltecita por Écija, que siempre es agradable verla, aunque sea solo un ratito. Yo empecé mi carrera como especialista en Écija hace ya algunos años y, bueno, siempre me trae recuerdos venir. He dicho lo cual, yo creo que tenemos que partir de un principio. Solamente tenemos reconocidos aquellos derechos que tienen un servicio público que los garantiza. Es decir, tenemos derecho a la educación porque existe una escuela pública. Tenemos derecho a la salud porque existe una sanidad pública. No tenemos derecho a la vivienda porque no existe un servicio público de vivienda. Es así de claro. Y, por tanto, para la inmensa mayoría de la población, el derecho a la salud depende de que exista un sistema sanitario público y de que el sistema sanitario público tenga un nivel aceptable de funcionamiento. Ahora es distinto, pero hace algunos años se comparaba, por ejemplo, y se decía, la población española tiene unos niveles de salud que están entre los mejores del mundo, excepto en salud bucodentaria. Porque como no hay un servicio público de odontología, pues hay muy deficiente en comparación con cualquier otro sitio. Por lo tanto, estamos hablando de algo que no es un capricho, es decir, es el derecho a la salud y el derecho a la supervivencia para mucha gente que no tiene otro sitio donde recurrir. Y tenemos un sistema sanitario que en su día podía decirse que era uno de los mejores del mundo, pero que ya desde luego cuando entró en la pandemia estaba muy tocado. Las cifras que nosotros manejamos es que entre 2010 y 2017 se le recortó a la sanidad andaluza casi el equivalente a un presupuesto anual. Y muchas de las cosas que padecemos hoy son el resultado de aquello y de lo que se ha ido agravando a partir de ese momento. Pero nosotros tuvimos una fuga masiva de profesionales en aquel momento, cuando se decidió que los profesionales contratados iban a estar contratados al 75% y que además se les iba a bajar el sueldo. Resultado, un facultativo cobraba al día siguiente de los recortes, un facultativo temporal, cobraba un 40% menos que lo que cobraba antes. Y cobrando un 40% menos, hubo muchos que se fueron a la sanidad privada o a otra comunidad autónoma o fuera de España. Y por lo tanto, de ahí viene buena parte del déficit de profesionales que ahora sufrimos. Mira, las cifras son apabullantes. Juan ha hablado de 850.000 andaluces en lista de espera. Bueno, eso es la cifra oficial manipulada. La cifra real de lista de espera entre personas que están esperando para que los vea el especialista y personas que están esperando para que le hagan una prueba o para que le hagan una intervención supera el 1.000.000 de personas. Es decir, 1 de cada 8 andaluces. Y no contamos como lista de espera los miles y miles y miles de personas que están esperando a que los atienda el médico de familia en su centro de salud. Porque eso Juan lo ha explicado con mucha claridad. Si es más de 15 días, el sistema manipula y no existe espera. No te podemos dar cita. Ese cartelito que nos sale cuando intentamos entrar en el ordenador para pedir una cita y te dice que el sistema no le puede dar cita porque era más de 15 días, usted ya no está en lista de espera. Voy a repetir porque hay que grabárselo. En atención primaria hay que atender al día siguiente o 2 días después, porque es la puerta de entrada al sistema para una gente que no tiene los conocimientos que tiene el que se sienta al otro lado de la mesa en la consulta. Es decir, que puede saber que le duele la cabeza, pero no sabe si ese dolor de cabeza es de algún alimento que le ha sentado mal o que le irrita, o si ese dolor de cabeza es un síntoma de un tumor cerebral. Eso lo puede orientar, lo puede empezar a orientar el médico de familia y, por lo tanto, si esa entrada la tenemos mal empezamos. Porque podemos acudir a urgencias. Por urgencia vamos a pasar un calvario, porque nos vamos a pasar horas y horas y horas y horas, y quien nos atiende no es nuestro médico. Puede ser un profesional maravilloso, pero no es nuestro médico. Parte de una situación en la que ya no nos conoce, no sabe lo que hemos padecido antes, aunque pueda buscarlo en el ordenador. Por tanto, primer elemento grave. Nosotros hemos perdido miles de profesionales, algunos durante estos recortes, pero en el 31 de octubre de 2021 se decidió despedir a 8.000 profesionales en la sanidad pública, que es como un 10% de la plantilla.
Y muchos de ellos se han ido. Y ahora decimos no encontramos enfermeros. Y sabemos que, por ejemplo, hay un hospital en Cataluña donde hay 250 enfermeros y enfermeras andaluces. Porque les han ofrecido un contrato mejor y aquí las han echado a la calle, pues se han ido allí. Pensad que muchos de ellos no van a volver. Porque un profesional que se va con 20 o con 25 años a otro sitio hace su vida allí. Y luego échale un galgo para que vuelva aquí. Todas estas carencias se multiplican cuanto más lejos estás de los grandes hospitales y de las capitales de provincia. Porque para un profesional vocacional, las posibilidades de hacer cosas en un Virgen del Rocío, donde se hace trasplante de todas las cosas pensables, no son las mismas que en un hospital de Osuna o en un hospital de Écija, donde no se puede llegar a esos niveles. Por lo tanto, profesionalmente es menos atractivo. Si además económicamente es menos atractivo, si además las plantillas están cortas, pues ya ni te cuento. Y tenemos ese problema, es decir, hace muchos años que 250.000 niños de Andalucía no los ve un pediatra. En algunos casos los ve un médico de familia en funciones de pediatría. En otros casos ya ni eso. Porque con la pandemia han aprovechado para cerrar un montón de servicios. Y se han cerrado servicios de urgencia. Y en Sevilla, qué casualidad, para adaptar el circuito a la pandemia, se cerraron las consultas de pediatría en 4 centros de salud de la capital. Y ojo, quien nos gobierna sabe bien dónde lo hace, ¿eh? Porque no se ha cerrado ningún centro de salud en las zonas con más renta per cápita de Sevilla. Se ha cerrado, ninguna consulta de pediatría. Se ha cerrado las consultas de pediatría en Torreblanca, se ha cerrado las consultas de pediatría en San Jerónimo, se ha cerrado la consulta de pediatría en Palmete, se ha cerrado la consulta de pediatría en Gelbe, y así podía seguir con hasta media docena de sitios, donde sí puedes llevar al niño a otro sitio, pero bueno, ya no es en tu centro de salud. Y esa situación la tenemos. Y mira, podían decir que es un problema económico. Y podríamos pensar, bueno, somos un país pobre, no nos llega el presupuesto para sanidad como no nos llega para otras cosas. Hoy se piensa menos, ¿verdad? Porque hoy si decimos que tenemos 20.000 millones para gastarlo en el presupuesto de armamento, igual tendríamos algún milloncito para dejarlo también para la sanidad. Pero hay un hecho. Andalucía fue la región, la comunidad autónoma que más fondos COVID recibió y tuvo un superávit de, lo tengo por aquí, de 2.000, me parece que fueron 2.600 millones de euros de dinero que sobró. Es decir, dinero que se había recolectado con los impuestos, que lo había pasado al gobierno central y que el gobierno andaluz decidió no gastárselo, como si no hubiera necesidades. Es decir, como si no hubiera necesidades sanitarias, necesidades educativas, necesidades sociales. Es decir, 2.600 millones, pues sobra. No lo gastamos. Y el gobierno decidió que iba a reducir ingresos. Y, por ejemplo, se ha dejado de cobrar el impuesto de sucesiones, no al que hereda un pisito de sus padres, no. Al que hereda bienes por más de 1 millón de euros, descontando la vivienda habitual. A ese le hemos rebajado el impuesto de sucesiones. Se conoce que nos sobra el dinero. Por lo tanto, no es una cuestión económica, es una cuestión de una decisión política de hacer las cosas así. Mira, en la provincia de Sevilla hay más de 150 plazas de médicos sin cubrir en atención primaria. Los niños andaluces tienen hoy un 25% menos de pediatra para su atención. El personal de enfermería en las zonas rurales pues no se sustituye ni en vacaciones, ni en permisos, ni en reducciones de jornada, ni en nada, con lo cual tú tienes plantillas teóricas de 12 enfermeros, pero en la práctica tienes 10 o tienes 8. Podría estar desgranando cifras todo el tiempo que pudiera. Y nos preocupa una cosa, es decir, tenemos un gobierno que no se sabe unas veces si... Bueno, se sabe. Yo creo que es un gobierno que tiene poco interés por la sanidad pública, porque aquellos a los que representa no necesitan de la sanidad pública. Aquellos tienen acceso a otra sanidad cuando la necesitan. Es nuestra gente. Es la población trabajadora, es la población con bajos ingresos la que o tiene sanidad pública o no tiene sanidad. Bueno, ellos tienen
otros intereses en ese terreno, y a mí me llamó mucho la atención con qué galanura el consejero de Salud inauguró recientemente una unidad de maternidad de una multinacional en Sevilla, donde os lo voy a decir con toda claridad porque tengo una persona que vive en mi casa que trabaja allí, donde lo primero que te preguntan cuando entras es la tarjeta de crédito, el aseguramiento o lo que sea, y si no hay, no entras. Y pensad cuál sería la situación si toda la sanidad fuera así. Hay una película americana con un guión impensable en nuestro país, impensable hoy, yo no sé si mañana sería pensable, que se llama John Q, de Denzel Washington. John Q es un bombero de Nueva York que tiene un seguro estilo americano, es decir, yo tengo un seguro con una compañía privada que tiene unas coberturas X. Y su hijo tiene un problema de corazón y necesita una operación. Y cuando llega le dicen, lo sentimos, su seguro no cubre la operación. Y por lo tanto, o usted deposita en la mesa bienes o dinero que sean capaces de cubrir la operación o no lo operamos. Es decir, dicho de otra manera, o su hijo se va a morir. Y John Q secuestra el hospital para que se pueda operar a su hijo. La película es bonita y es interesante, pero el argumento, tú dirías aquí, es absolutamente impensable, ¿no? Aquí hay una lista de espera para trasplante cardíaco y yo no diré que no se cuele gente porque en todos los lados hay corruptelas. Pero en la lista de espera, el hijo de un albañil en paro está el número 1 y está el número 1. Y está por delante del hijo del más rico de no sé dónde. Eso es un sistema de sanidad pública. Y eso es lo que nos jugamos hoy. Y lo que están dinamitando. Es decir, están desmoralizando profundamente al personal sanitario. Mira, el gobierno andaluz ha hecho muchos inventos. Ante la falta de profesionales se le han ocurrido ideas maravillosas. Bueno, vamos a decirle a los jubilados que prolonguen, a los médicos que se jubilan, que prolonguen su actividad, que se jubilen más tarde. Bien. O a los médicos jubilados que se incorporen. En Andalucía han prolongado su actividad 220 médicos desde hace 10 años. La inmensa mayoría jefes de servicio. Claro, el trabajo es cómodo, se manda, se está a gustito de jefe de servicio y prolongo la jubilación 2 o 3 años. Pero el gobierno en la pandemia dijo, vamos a dar la oportunidad de que vuelvan médicos jubilados. ¿Sabéis cuántos médicos jubilados se reincorporaron en Andalucía? En toda Andalucía, 10. 10. Y tú le preguntas a cualquier médico jubilado y dice, yo no vuelvo ni aunque me maten. Porque yo para trabajar en estas condiciones ya he llegado a los 65 años y me voy a dedicar a mi huerto o a mi lectura o a rascarme la barriga. Segunda ocurrencia que se le planteó, bueno, vamos a decirle a los médicos que doblen jornada por la tarde pagándosela. 7% de los médicos de atención primaria se han apuntado a ese tema. Porque esa no es la cuestión. La cuestión es si de verdad tenemos interés en un sistema sanitario, tenemos que cuidarlo, tenemos que hacer inversiones, tenemos que mimar a los profesionales y tenemos que tener medidas para mimar especialmente a los profesionales en los sitios más alejados de las capitales de provincia donde el trabajo es más duro. Y de eso, cero. Es decir, hace bien poco se cerró durante un tiempo la unidad de salud mental de hospitalización de Osuna. Después se abrió de aquella manera. Pero ¿y por qué se cerró? Porque de 12 profesionales había 6. Porque los otros 6 se fueron hartos. Hartos de trabajar en malas condiciones. Entonces, necesitamos un gobierno que crea en la sanidad pública. Y si cree en la sanidad pública, la primera cuestión que necesitamos es un presupuesto de urgencia para recuperar lo que teníamos. Y que no se nos vaya ni un duro a hacer las cosas fuera. Recientemente el gobierno valenciano del PP hace muchos años construyó una serie de hospitales por medio de la iniciativa privada y le entregó la gestión sanitaria de varias áreas sanitarias a entidades privadas. Es lo que se llamaba el modelo Alcira, porque el principal hospital de esto fue el Hospital de Alcira. El Hospital de Alcira se ha recuperado para la sanidad pública hace un año, año y medio. Y lo primero que ha tenido que hacer el gobierno valenciano es invertir 600 millones de euros en equipamiento para el Hospital de Osuna. Porque las máquinas eran no antiguas. Lo siguiente,
y porque las instalaciones... De Osuna, perdón, de Alcira. De Alcira. Y porque el hospital se caía a pedazos. Porque así es como funciona la sanidad privada. Es decir, la sanidad privada funciona con el... Voy terminando. Sí. Con el modelo que he dicho antes de Quirón. Usted pasa por caja, usted le atendemos. Y le atendemos porque usted pasa por caja y porque usted nos ayuda a hacer caja. Si no, no lo atendemos. Y ese no es el criterio en salud. El criterio en salud es una planificación de salud para atender a toda la población, porque eso protege al resto de la población. Porque si nosotros durante la pandemia hubiéramos dicho, por ejemplo, no vamos a vacunar a los inmigrantes, pues hubiéramos dejado que hubiera un 10% de la población expandiendo el virus por todos lados. Por eso nos interesaba vacunarlos, igual que vacunamos a los demás. Es decir, y porque cada céntimo que metemos en salud es un céntimo que metemos en la economía. Reparamos la mano de obra que produce. Por lo tanto, tenemos un reto. Yo termino con una cuestión. Es decir, han convocado elecciones en Andalucía. Me parece bien que le llevemos el programa sanitario a determinadas organizaciones para que nos digan qué es lo que piensan. Pero que sepamos una cosa, que antes de ir a las urnas nosotros tenemos que defender la sanidad en las calles y que de aquí al 19 de junio tenemos que organizar en todos lados movilizaciones en nuestro centro de salud, en nuestro hospital, en nuestra ciudad, para que se enteren de que o nos oyen con respecto a lo que necesitamos en la salud, o a lo mejor nos va a tener que oír otro el día siguiente de las elecciones. Nada más y gracias por vuestra atención.